Capítulo 1. El bloque de subastas. El mercado de esclavos de la estación era notorio en toda la galaxia, un pozo de miseria y explotación. Estaba escondido en las profundidades de los niveles inferiores de la estación. El aire estaba cargado con el hedor del petróleo, el sudor y la desesperación, y la tenue iluminación arrojaba sombras largas y siniestras sobre los seres enjaulados que esperaban su destino. Los mercaderes, los mercenarios y los señores del crimen mezquinos rondaban entre las filas de prisioneros que intercambiaban por su próxima adquisición en una de las jaulas oxidadas cerca del centro del pozo de subastas. Ahara, una mujer Ellerin, estaba sentada acurrucada en un rincón. Su piel esmeralda brillante, un sello distintivo de su gente, estaba opacada por capas de suciedad y las una vez brillantes. Mechas doradas de su cabello colgaban flácidas y enredadas. Sus delicadas muñecas y tobillos estaban encadenados con esposas de Khatum, que suprimían las habilidades únicas de manipulación de energía de su raza. Cada grillete tarareó débilmente un recordatorio de su impotencia. Las Ellerin eran una especie rara, reverenciada y temida por su misteriosa conexión con los campos de energía. Podía manipular fuerzas cinéticas, combinar la luz e incluso alterar la electrónica. En las manos equivocadas sus habilidades podían convertirlas en armas devastadoras. Esto las hacía muy buscadas no como aliadas sino como esclavas. Ahara, una vez una sanadora y protectora de su gente, había sido capturada durante la conquista implacable del Imperio Surd, que fue hace 3 años. Desde entonces había pasado de un maestro cruel a otro cada vez tratándola peor que el último. Ojos vibrantes de Azara, una vez llenos de desafío. Ahora miraba fijamente al suelo. Las cadenas que la ataban habían desgastado desde hace mucho tiempo cualquier esperanza que pudiera haber tenido. En el subastador, un ser reptil hinchado con escamas brillantes y hoyos amarillos fríos golpeando su bastón contra el suelo. El sonido hizo eco a través de la cámara, silenciando la cacofonía de murmullos y burlas. Siguiente artículo. El subastador bramó, su voz goteando con malicia. Un premio raro, de hecho una hembra Ellerin de raza pura, intacta por trabajo pesado, inquebrantable por años de servidumbre, perfecta para cualquier tarea, ya sea como arma o decoración para tu colección. Oferta inicial 50.000 créditos. Un murmullo se expande por la multitud. La especie de Ahar rara vez se veía fuera del alcance del Imperio Zaret. Los mercaderes y esclavistas se inclinaron hacia adelante evaluándola como un pedazo de carne. Sintió sus miradas pesadas por la codicia y la crueldad, pero mantuvieron sus ojos fijos en el suelo, aprendiendo. Había hace mucho tiempo que el desafío solo conducía a más dolor. Desde la parte de atrás de la multitud, un hombre humano permaneció en silencio observando la escena. Con una expresión sombría, Dax Corbin era un mercenario, un hombre acostumbrado a navegar por los rincones más oscuros de la galaxia. Había luchado en guerras, contrabandeado bienes a través de las fronteras y cazados criminales por recompensas, pero a pesar de su rudo exterior, había una línea que se negaba a cruzar. La esclavitud. Odiaba la práctica con cada fibra de su ser. Dax no había venido a dir la estación para comprar un esclavo. Estaba aquí en un trabajo rastreando a un notorio traficante de armas, rumor para frecuentar los pozos de subastas. Pero cuando sus ojos se posaron en Ahara, algo dentro de él cambió. Su opaca piel esmeralda, su cabeza inclinada, el peso de sus cadenas tocando una cuerda que no pudo ignorar. La puja comenzó. Las voces se alzaban en rápida sucesión. 55.000, 6.075. Los números subieron rápidamente. La multitud se volvía más ansiosa. La rara herencia de Ahar y sus habilidades únicas la convertían en un premio codiciado. 80.000 gritos. Una voz ronca perteneciente una alienígena corpulento con extremidades cibernéticas se burló de Ahara. Su expresión goteando con intención sádica. Dax apretó los puños. No sabía por qué le importaba, pero le no podía soportar la idea de que ella cayera en manos de alguien así. Antes de que pudiera dudar de sí mismo, levantó la mano. 90.000, dijo con voz tranquila pero firme. La multitud se volvió para mirarlo. Algunas cejas o el equivalente entre especies alienígenas criadas en sorpresa. Los humanos no eran comunes en lugares como este, y cuando aparecían solían mantener un perfil bajo. El cyborg frunció el ceño. 800.000. Dax no dudó. 820. La multitud murmuró de emoción. La oferta había aumentado rápidamente, mucho más allá de lo que la mayoría podía pagar. El cyborg gruñó, su brazo mecánico temblando con frustración. 150. Gruñó, su voz resonando por la cámara. La mandíbula de Dax se presionó. No tenía fondos ilimitados y gastar tanto reduciría sus recursos durante meses, pero no podía alejarse. Ahora levantó la mano una última vez. 200.000. La sala quedó en silencio, incluso el subastador parpadeó. Sorpresa. El cyborg miró a Dax con el
ojo cibernético brillando amenazadoramente, pero él no dijo nada más. Con un gruñido renuente se dio la vuelta y salió furioso del pozo. El subastador humano en la parte de atrás. 200.000 créditos. La jaula que contenía a Ara estaba abierta y dos guardias la pusieron de pie de un tirón. Ella tropezó sus piernas débiles por la falta de uso, pero la arrastraron hacia adelante y la empujaron hacia Dax. La atrapó antes de que cayera. Sus brazos la estabilizaron. A Ara se estremeció ante su toque. Sus ojos se dispararon para encontrarse con los de él por primera vez. Eran de un verde sorprendente lleno de agotación y desconfianza. Dax la miró con su expresión ilegible. Ahora estás a salvo, dijo en voz baja, aunque no estaba segura ella lo creyó. El subastador le entregó a Dax un pequeño dispositivo de control remoto para los grilletes. Placer de hacer negocios contigo, dijo, su sonrisa reveladora, dientes afilados. Depredadores, disfruta tu compra. Dax no respondió y guió a Ara fuera del pozo, su mente acelerada. ¿Qué había hecho? No tenía ningún plan ni idea de qué hacer. A continuación, todo lo que supo era que no podía dejarla allí mientras salían del pozo de subastas y entraban en los pasillos. Con poca luz de la estación Dirac, Ara finalmente habló, su voz orar del desuso. ¿Por qué? Dax la miró. ¿Por qué qué? ¿Por qué me compraste? Su tono era acusatorio. Sus ojos se entrecerraron con sospecha. ¿Qué quieres de mí? DX dejó de caminar y se giró para mirarla. No quiero nada. No podía dejar que te queden. Eso es todo lo que ella lo miró, tratando de discernir si estaba mintiendo. Finalmente ella miró hacia otro lado. Sus hombros se hundieron. No te creo. No tienes que hacerlo, Dax, dijo su voz más suave ahora. Pero ves que ya no eres una esclava. Ara no respondió, su expresión ilegible mientras Dax guiaba a ella hacia su nave. Los nómadas Requiem. Ninguno de ellos se dio cuenta de lo mucho que sus destinos se habían entrelazado. Capítulo 2. Desencadenados. Los pasillos de la estación Dira eran un caótico laberinto de luces intermitentes, paredes sucias y ojos sospechosos. Dax se movió a través de ellos con facilidad practicada, su mano descansando ligeramente sobre el blaster en su cadera detrás de él. Ara luchó por mantener el ritmo. Sus pies encadenados tintineaban con cada paso vacilante. Su mirada se mueve nerviosamente alrededor, deteniéndose en las escaleras de aprendizaje de los transeúntes. Mantén la cabeza gacha, Dax murmuró mirando hacia atrás. La mandíbula de Ara se tensó, pero no dijo nada. No estaba segura de si odiaba al humano todavía, pero ciertamente no confiaba en él. Sus años de cautiverio le habían enseñado su única lección inquebrantable. Nadie actuó desinteresadamente. Cualquiera que fuera la amabilidad que Dax le había mostrado hasta ahora, estaba segura de que tenía un precio. Cuando llegaron a la bahía de atraque, Dax se detuvo frente a un elegante carguero de tamaño mediano. El Requiem del nómada había visto días mejores, pero sus líneas limpias y su nivel zumbido de energía indicaban que estaba bien mantenido. La rampa de abordaje de la nave bajó con un suave silbido y Dax le hicieron un gesto a Ara para que la siguiera. El interior de la nave era utilitario pero impecable. Las paredes estaban forradas con compartimentos de almacenamiento y el leve aroma de la maquinaria llenaba el aire. Dax la condujo al salón principal, donde había un sofá de cuero desgastado y una mesa pequeña, atornillados al suelo. Le hizo un gesto para que se sentara, pero Ara permaneció de pie con los brazos cruzados a la defensiva. Dax sospechó y sacó el control remoto que le habían dado en la subasta. Letun, quítatelos de encima. Ara entrecerró los ojos. ¿Por qué ahora podría saberlo? ¿Hecho allí atrás? Porque no quería darle a nadie una razón para pensar que era afable. Dax respondió sin rodeos. Ahora, ¿quieres que te los quiten o no? Después de un momento tenso, Azara cedió y amplió sus muñecas. Dax presionó un botón en el control remoto y los grilletes se liberaron con un leve silbido. Cayendo al suelo, Ara miró fijamente sus muñecas ahora liberadas. Flexionó los dedos como para probar si eran realmente suyas. De nuevo, Dax dijo dando un paso atrás. No más cadenas. Ara lo fulminó con la mirada. Sus ojos esmeralda brillaban. ¿Crees que eso? ¿Nos ponemos a mano? Debería agradecerte. Comprándome como una pieza de carga. Dax levantó sus manos. No quiero tu gratitud, solo quiero llevarte. En algún lugar seguro. Su ira vaciló, reemplazada por confusión. ¿Por qué? ¿Qué sacas de esto? Dax dudó y luego se sentó en el borde de la mesa. Porque sé lo que es ser impotente y porque alguien debería hacerlo correcto incluso si no paga a Ara. Se burló. No existe tal cosa como lo correcto. La gente solo actúa por interés propio. Cree lo que quieras, DX. Dijo tranquilamente, pero no voy a lastimarte. Puedes descansar aquí hasta que descubras
¿A dónde llevarte? Ahara lo miró, buscando en su rostro cualquier signo de engaño. No encontré ninguno, pero eso solo la inquietó más. Confianza era un lujo que no podía permitirse, no después de todo lo que había soportado. Horas después, Ahara se sentó sola en el pequeño dormitorio de los nómadas. La habitación era sencilla pero limpia, con una litera angosta y un casillero de almacenamiento que pasó sus dedos sobre el metal liso de las paredes, maravillándose por la falta de suciedad. Habían pasado años desde que había sentido algo limpio. Su mente corría mientras repasaba los eventos del día. Las acciones de Dax no tenían sentido. Nadie arriesgaba 200.000 créditos por alguien que no conocía. Tenía que querer algo, ella simplemente no sabía qué. Sin embargo, un suave golpe interrumpió sus pensamientos. La puerta se abrió y Dax entró sosteniendo una bandeja con un humeante tazón de comida. Pensó que podrías tener hambre. El estómago de Azara gruñó, pero miró el tazón con sospecha. ¿Qué es? Estofado de proteínas. Nada especial, pero te mantendrá en marcha. Dudó y luego tomó la bandeja. El primer bocado envió una oleada de calor por su cuerpo. No había probado comida real en años. Solo la basura nutritiva que los esclavistas le proporcionaban. La sospecha se apoderó de su gratitud mientras comía en silencio. Dax se apoyó contra el marco de la puerta mirándola. He trazado un curso para el puesto de avanzada del santuario. Es un refugio para refugiados y marginados. Te acogerán. ¿Por qué no me dejas en la estación más cercana? Preguntó entre bocados. Porque los Zaret tienen cazadores de recompensas en todas partes. Dax dijo que si te dejo en algún lugar desprotegido, te encontrarán. El santuario es el único lugar. Ellos no tocarán a Ahara. Baja el tazón. Su apetito se desvanece. Estás arriesgando mucho por alguien que no conoces. Tal vez Dax lo admitió, pero no siento ningún cariño por él. Soccer, si ayudarte los enoja, eso es solo un beneficio por primera vez. Azara se permitió creer que él podría estar diciendo la verdad, pero antes de que pudiera responder, la alarma de la nave sonó cortando el silencio. La expresión de Dax se oscureció. Quédate aquí, corrió a la cabina y Ahara lo siguió a pesar de su orden. Los monitores de la nave mostraban una nave de patrulla Zaret, su forma masiva, bloqueando su ruta de escape. Nos encontraron, murmuró Dax agarrando los controles. ¿Cómo? Preguntó Ahara. Su voz estaba tensa. Deben habernos rastreado desde Dirax, respondió Dax. Espera, esto se va a poner difícil. Los motores de los nómadas rugieron cuando Dax activó los propulsores, zigzagueando a través del campo de asteroides que rodeaba el sistema. La nave Zaret disparó rayos de plasma cada uno. Disparo. Por poco fallando al asustador. Ahara agarró el respaldo de la silla de Dax. Su corazón acelerado. Podemos correr más rápido que ellos. No por mucho tiempo. Dax admitió que necesitamos una distracción. Ahara dudó y luego colocó sus manos en la consola. Su cabello dorado comenzó a brillar levemente mientras la energía crepitaba alrededor de las puntas de sus dedos. Puedo desactivar sus sistemas de orientación. Dax la miró sorprendido. ¿Seguro que no voy a regresar?, dijo firmemente. Cerró los ojos, concentrando su energía en la nave Zaret. Los sistemas de orientación parpadearon y luego se produjo un cortocircuito por completo. La nave patrulla se desvió del curso dándole al Nomad preciosos segundos para escapar. Cuando el peligro había pasado, Dax se volvió hacia Ahara. Su expresión ilegible. Eso era impresionante. Ahara se apoyó contra la consola. Su energía se agotó. No te acostumbres a eso. Dax sonrió con satisfacción. Notó que el Nomad se apresuraba hacia el santuario. Ahara sintió un destello de algo que no había sabido en años. Esperanza. Por primera vez comenzó a preguntarse si la libertad pudiera estar a nuestro alcance. Capítulo 3. Santuario y sombras. El requiem del nómada emergió del hiperespacio hacia la zona neutral donde el santuario, el puesto de avanzada, flotaba como un faro enorme y brillante en el vacío. Una vasta estructura autosuficiente. El santuario había sido durante mucho tiempo un refugio para refugiados, exiliados y aquellos que huían de la opresión. Sus campos protectores eran legendariamente capaces de repeler incluso a los buques de guerra más poderosos, incluidos los del Imperio Zaret en la cabina. Azara miró la estación con una mezcla de asombro y escepticismo. La estructura en expansión brillaba bajo la luz de una estrella distante. Sus brazos modulares, albergando a millones de seres de toda la galaxia, parecía seguro, acogedor incluso. Pero Ahara había aprendido a no confiar en las apariencias. ¿Qué santuario? Dax dijo,
rompiendo el silencio una vez que atrasemos Yoke. Estará bajo su protección. Ahara cruzó sus brazos. ¿Y qué hay de ti? ¿Vas a dejarme allí? Dax se encogió de hombros. Ese era el plan. ¿Por qué encariñarse? Ya lo miro con ojo, pero la comisura de su boca se torció hacia arriba a pesar de sí misma. Apenas la calma cobró vida. Y una voz automatizada tranquila llena la cabina. Nave no registrada. Identifícate y declara tu propósito. Dax presionó un botón. Este es el requiem del nómada solicitando asilo para un pasajero amenazado del Imperio Zared. Hubo una breve pausa antes de que la voz respondiera. Autorizado para atracar. Bienvenido al santuario. Hazaña de atraque 42. Los nómadas se acomodaron en las abrazaderas de atraque con un ruido suave. Y la esclusa de aire se abrió con un silbido. La bahía estaba llena de actividad. Ingenieros atendiendo a los barcos que llegaban. Comerciantes descargando mercancías y refugiados siendo escoltados a estaciones de admisión. Sara abajo de la nave, sus ojos moviéndose nerviosamente alrededor. El ruido y el movimiento eran abrumadores. Después de años de cautiverio, Dax lo siguió de cerca detrás de su presencia, dejándola en tierra. Vamos, dijo haciendo un gesto hacia un punto de control cercano. Necesitamos registrarnos. Tú. Se acercaron a un alto alienígena cristalino que brillaba con luz. Esta era VCK, el administrador del puesto de avanzada. Su forma translúcida refractaba los alrededores en colores deslumbrantes, pero su tono era serio cuando se dirigieron a Dax. Capitán Keller. VCK, dijo su voz como suaves campanillas trayendo a un fugitivo del Imperio Zared. Aquí no es un riesgo pequeño. Dax se cruzó de brazos. Pensé que Santuario podría manejar. La mirada de V se desplazó hacia Ahara, quien se puso rígido bajo su escrutinio. ¿Tú eres Ellerin? Sí, sí, respondió Ahara con cautela. VCK ascendiendo. Sus facetas brillaban débilmente. Tu gente ha sufrido mucho. El santuario existe para proteger a aquellos como tú. Eres bienvenido aquí, pero ten cuidado. Los Zared no tomarán esto a la ligera. Nunca lo hacen, murmuró Dax. VCK se volvió hacia él. ¿Y te quedarás? Dax dudó y miró. Ahara. No, he hecho mi parte. Ahara sintió una punzada de algo que no podía nombrar. Decepción, miedo. Se lo quitó de encima. Has hecho suficiente, dijo secamente. Estaré bien. VCK hizo un gesto para que uno de Suicida, un alienígena insectoide de voz suave, escoltara a Ahara. Te asignaremos cuartos y comenzaremos el proceso de integrarte a la comunidad. VCK, dijo Ahara. Miró a Dax una última vez. Adiós, Dax, y gracias. Dax ascendió. Expresión ilegible. Cuídate. Ahara mientras seguía la ayuda. En las profundidades de la estación, Dax se dio la vuelta y caminó de regreso a su nave, pero mientras abordaba el nómada, una sensación persistente tiró de él algo sobre dejarla aquí. No le sentaba bien. Dentro del santuario, los aposentos de Azara eran pequeños pero limpios, con una sola cama, un escritorio y una ventana que daba al interior de la estación. Se sentó en el borde de la cama, pasando sus dedos sobre las suaves sábanas. Era la primera vez en años que había tenido un espacio propio, pero incluso aquí, rodeado de seguridad, no podía relajarse. Sus años de esclavitud le habían enseñado que la seguridad era una ilusión. El Zared vendría por ella. Era solo cuestión de tiempo. Tocar a la puerta la sobresaltó. La abrió para encontrar a VCK de pie allí, su forma cristalina brillando suavemente. ¿Puedo entrar?, preguntaron. Ahara asintiendo y se hizo a un lado. La estudió por un momento antes de hablar. Pasado por mucho, pero Santuario ofrece más que refugio. Ofrece una oportunidad de reconstruir. No sé cómo reconstruir, Ahara admitió con voz temblorosa. He pasado tanto tiempo sobreviviendo. Las facetas de brillaron con simpatía. Entonces déjanos ayudarte. Ya no estás sola. Ahara quería creerles, pero la confianza no llegó fácilmente. Aún así, había algo en la presencia de que se sentía reconfortante. De regreso en el Nomad, Dax se sentó en la cabina, mirando los controles. Debería haber estado a mitad de camino hacia su próximo trabajo ahora, pero no podía obligarse a irse. Algo sobre la situación de Ahara ascendiendo. Él había visto demasiadas personas abandonadas, demasiadas vidas destruidas por él. Zared se puso de pie abruptamente y agarró su chaqueta. Maldita sea, murmuró bajando de la nave y dirigiéndose de regreso hacia él. Puesto de avanzada. El primer ataque. La explosión sacudió a Santuario hasta sus cimientos. Ahara fue arrojada de su catre mientras las alarmas suenan por todo. La voz de la estación Bri llegó por el intercomunicador. Todos los residentes a asegurar las áreas. Las fuerzas de Zared han violado el perímetro.
El pánico se apoderó de Ahara. Sabía que esto sucedería, pero no tan pronto. Se puso de pie y corrió hacia la puerta, pero un escuadrón de soldados de Sareth ya estaba asaltando el corredor. Target adquirió a uno de ellos. Gruñó levantando un arma antes de que Ahara pudiera reaccionar. Se escuchó un disparo de blaster, que derribó al soldado. Se giró para ver a Dax de pie al final del corredor con su blaster humeando. Pensó que podría necesitar refuerzos, dijo con una sonrisa burlona. El alivio y la ira inundaron a Ahara en igual medida. ¿Qué estás haciendo aquí? Al parecer, salvando tu vida. Dax respondió. Vamos, tenemos que llegar juntos a la zona segura. Se abrió paso, a través del caos. El blaster de Dax y las habilidades de energía recién liberadas de Ahara formaban una combinación formidable cuando llegaron al corazón del santuario. Ahara se dio cuenta de algo que no había permitido tener esperanza porque ya no estaba sola. Capítulo 4. Un nuevo comienzo. Los sonidos de la batalla resonaron en los del puesto de avanzada del santuario. Cacofonía de fuego de blaster y los rugidos guturales de los soldados de Sareth Azara. Y Dax se abrió paso a través del caos moviéndose con una determinación fabricada. De la desesperación cada paso, cada disparo. Era un paso más cerca de la seguridad pero también un paso más profundo en el corazón del peligro. La energía de Azara aumentó mientras canalizaba sus habilidades enviando ondas de fuerza cinética a los soldados atacantes. Los soldados de Azareth eran fuertes, estaban fuertemente armados e implacables, pero no habían anticipado a una Elin como ella. Con cada ráfaga de energía, sus filas se redujeron, pero la pelea estaba lejos de terminar. Dax siempre se mueve con calma. Eficiencia, su blaster nunca falló su objetivo, sus ojos siempre escaneando en busca del siguiente objetivo, pero ni siquiera él podía ocultar la tensión en su postura, la urgencia. En sus movimientos, sabía que santuario era un santuario para muchos, pero hoy era la última línea de defensa contra un enemigo al que no le importaban los límites. Hola Paz, ¿estás bien? Dax llamó por el comunicador mientras se agachaban en un pequeño alco para recuperarse. La respiración de Azara era superficial pero su concentración se mantiene nítida. Estaré bien, respondió su voz firme a pesar del caos que los rodeaba. Necesitamos llegar a la sala de control. Dax, asentando con la cabeza, sus ojos se lanzaron al otro extremo del corredor donde un grupo de soldados Sareth avanzaban. Arrojó una granada en medio de ellos. La explosión, dando momentáneamente la ventaja. Tengo una salida, dijo Dax, haciendo un gesto hacia un estrecho pasadizo. Vamos. La sala de control. Llegaron a la sala de control después de lo que parecieron horas de movimiento constante cada segundo. Lleno de peligro, el eje central del santuario era caótico, luces parpadeando en advertencia mientras las últimas defensas de la estación luchan contra el Sokar. Dentro de la sala de control la situación era terrible. Una mezcla de refugiados, personal de la estación y voluntarios estaban en sus puestos, tratando frenéticamente de mantener unida la red de seguridad de la estación. En la consola central estaba el administrador VCK cuerpo brillando débilmente mientras monitoreaba los datos entrantes. VCK llamaron Dax mientras ingresaban su voz urgente. VRI se volvió. Sus ojos parpadearon con preocupación. El capitán Keller ha devuelto los Sareth nos están abrumando, necesitamos ayuda. Ahara dio un paso adelante, su energía todavía vibraba bajo su piel. Puedo ayudar. Solo muéstrame dónde están los sistemas centrales. VCK la miró con un momento de duda antes de asentir. Hacia allí, dijeron apuntando a una gran terminal en la parte de atrás de la habitación, pero tomará tiempo anular los sistemas de Sareth. Tiempo. Es algo que no tenemos, Dax respondió. Con tristeza Ahara caminó hacia la terminal, colocando sus manos en la consola cerrada, los ojos concentrándose en los flujos de energía a su alrededor, sus habilidades aún crudas y sin probar después de años de supresión, cobraron vida cuando se conectó a la red eléctrica de la estación. Dax siguió vigilando su blaster apuntando a la puerta. Podía sentir la tensión en el aire, el apremiante peligro de su situación, pero mientras observaba a Ahara trabajar, algo en él se relajó. Ella no era solo una refugiada, una cautiva, era una fuerza, algo que él no esperaba ver cuando la compró en esa subasta. La energía a su alrededor parecía vibrar con un propósito. Sus habilidades se volvieron más refinadas con cada momento. Necesito más poder, dijo Azara con los dientes apretados. Dama. Acceso a los reactores de respaldo. V dio un paso adelante e ingresó los códigos necesarios. Está hecho, pero ten cuidado, Ahara. Sobrecargar el sistema podría destruir el
Toda la estación tendré cuidado, Ahara. Respondió con voz firme a pesar del peso de la decisión. La oleada de energía a su alrededor se intensificó a medida que se esforzaba más. La terminal zumbó con poder creciente y los escudos defensivos de la estación parpadearon. De nuevo a la vida, los soldados Zaret dispararon, comenzando a disiparse a medida que sus armas perdían su conexión con los sistemas de la estación. La posición final fuera de las fuerzas Zaret comenzaron a flaquear. La repentina pérdida de control sobre sus armas y las defensas de la estación les dio a los defensores restantes una ventaja muy necesaria, pero la batalla estaba lejos de ser se están retirando, dijo Dax mirando el monitor, pero se reagruparán. Necesitamos hazlo retroceder ahora. Ahara asentado con la cabeza, sus manos todavía brillaban con la energía que estaba canalizando. Todavía no he terminado, Dax. Arqueó una ceja. ¿Qué quieres decir? A mí. Aseguraré de que no regresen, tenemos una oportunidad con eso. Ahara se volvió hacia el centro reactor. La consola todavía estaba chispeando por su manipulación previa, pero ahora brillaba con una intensidad peligrosa. Comenzó a canalizar su poder hacia el núcleo. Su forma brillaba intensamente. Su energía surgió en oleadas y el reactor zumbaba, vibrando bajo su toque. ¿No es esto peligroso?, preguntó Dax acercándose. Confía en mí, Ahara dijo con una leve sonrisa. Lo tengo bajo control por un momento. Dax solo podía ver cómo la energía de Ahar irradiaba a través de los sistemas del núcleo. Su cuerpo crepitaba con poder. Sus rayas doradas brillaban más a cada segundo. Era un espectáculo para contemplar. Una mujer que había sido reducido a nada ahora se erige como una fuerza de la naturaleza con un empujón decisivo final. Azara liberó la oleada. El reactor zumbaba y luego envió una onda de choque a través de los sistemas de la estación, interrumpiendo todas las comunicaciones de Zaret y dejando sus armas inútiles. Las fuerzas enemigas, sorprendidas, se apresuraron a retirarse, pero era demasiado tarde. Las fuerzas de Zaret en el santuario fueron derrotadas después. Horas después la estación estaba en calma, las luces de emergencia se habían atenuado, la alarma silenciada y la amenaza había pasado. Ahara se sentó en la sala de control, su energía se había agotado, pero su determinación era más fuerte que nunca. Dax se acercó a ella con una rara expresión de admiración en su rostro que era increíble, dijo Ahara sonriendo con cansancio. No es la primera vez que he tenido que luchar por mi vida. Dax se sentó a su lado, su voz ahora más tranquila. Nunca esperé esto. Cuando te vi por primera vez en ese bloque de subastas no sabía en qué me estaba metiendo, pero ahora creo que lo entiendo. Ahara lo miró, sus ojos se llenaron de una fuerza tranquila. ¿Qué quieres decir con que has pasado por el infierno pero aún estás de pie y no solo te salvaste a ti mismo, salvaste a todos aquí por primera vez desde que había sido capturada? Ahara se permitió creer en la posibilidad de un futuro más allá de la supervivencia. No era solo una esclava, una prisionera o un arma, era libre y nunca dejaría que nadie quítaselo de nuevo. Se volvió hacia Dax, su voz era suave pero firme. Gracias por todo. Dax le dio un asentimiento, su expresión era ilegible. No había necesidad de agradecerme, hiciste la parte difícil. Ahara miró la extensión pacífica del espacio más allá de las ventanas de la estación y se dio cuenta de que había encontrado algo que pensaba que había perdido para siempre, un sentido de propósito. El santuario era más que un refugio seguro, era un lugar donde podía reconstruirse, encontrarse a sí misma de nuevo, y tal vez incluso ayudar a otros como ella, y, por primera vez en años, Ahara sintió esperanza, una esperanza verdadera del tipo que proviene de saber que ya no estaba encadenada.